donde hay muchas cosas gratis. Díganme, yo quiero ir. Yo quiero ir donde las cosas estén gratis. Porque todo cuesta. Todo cuesta. La comida cuesta y la ropa cuesta y cuesta el combustible y cuesta el carro cuando lo compramos y cuesta la vivienda, la renta o si la compramos, cuesta la medicina, cuesta el doctor, cuesta las vacaciones, cuesta todo. Todo cuesta. Pero hay una cosa, no todo cuesta igual. No todo cuesta igual, claro que no. Mientras más calidad es lo que buscamos, más nos cuesta. Y mientras más cantidad, más nos cuesta. Así que nos cuesta por la calidad, por la cantidad, y nos cuesta, en el caso si salimos de paseo, de vacaciones, no es lo mismo salir 3 días, salir una semana, 10 días o 15 días. Mientras más días, más cuesta. Es así, es la realidad. Todas las cosas cuestan. Ahora, las cosas espirituales cuestan. Cuesta, hermano, no cuesta dinero. No cuesta dinero, pero cuesta. Y muchas veces algo mayor que el dinero es lo que nos cuesta. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes. El precio de la bendición. El precio de la bendición. Las bendiciones cuestan. Queremos tener bendiciones, pero las bendiciones cuestan. Entonces, la primera bendición que vamos a considerar 3. Y voy a hacer lo más breve posible porque nos hemos entendido. Casi estamos a la hora de terminar y no empezamos. Pero la primera bendición es la más grande de todas y por lo tanto es lo que más ha costado. La más grande de todas las bendiciones es el precio del mayor regalo que Dios nos ha dado. El mayor regalo, no hay mayor regalo que ese. Y ¿saben una cosa? Los regalos que tú recibes, que yo recibo, que todos recibimos, no nos costó porque es un regalo, pero le costó a otro. Le costó al que lo compró para regalarlo. Los regalos que nosotros damos nos cuestan. Entonces, pero Dios ha dado un regalo, el mayor de todos los regalos. Y ese regalo es la salvación. La salvación es el mayor regalo que existe. Y para tratar de explicar un poquito brevemente, cuando se habla de salvación, ¿de qué? ¿No? Se supone que hay que salvarse de algo. Gente, casi toda la semana, todos los meses, personas se salvan de una inundación, de un incendio, se salvan de un peligro, se salvan de situaciones difíciles, se salvan. Y cuando la Biblia dice de salvación, ¿de qué nos está hablando? De una condenación eterna. Una condenación eterna. Hay una condenación eterna. Que yo me merezco, que ustedes se merecen, que todo el mundo se merece y que no ha habido una persona sobre la tierra que no se la merezca. Todos sin excepción. Pero Dios nos ha dado un regalo, el regalo de la salvación. Eso significa que nos libra ese regalo de esa condenación eterna. Que no voy a ir allí a esa condenación eterna, que tú no vas, que cualquiera puede evitarla si extiende la mano y toma el regalo que Dios le ofrece. Entonces, ahora, esa condenación nos libra de sufrimientos. La condenación eterna conlleva sufrimientos morales y sufrimientos físicos. Morales, ¿por qué? Porque la persona que se va de este mundo y no ha encontrado el regalo de Dios, no lo ha recibido, pues va a estar
va a estar enfrentando primero separación de Dios. Parece que se puede vivir sin Dios. Parece. Aquí parece. Bueno, tanta gente, la mayoría, muchas veces hoy en la mañana yo andaba por una autopista y miraba los carros que me pasaban por al lado, y la mayoría de esas personas no estaban pensando en Dios. Mucha gente cree en Dios, pero están en sus asuntos, iban a sus paseos. Es domingo, vamos a pasear, vámonos a la playa, vámonos al lago, vámonos a tal parque de diversiones, vamos aquí, vamos a este restaurante, vamos al otro. Vamos a vivir nuestra vida, y Dios está ajeno. Se vive sin Dios. Personas, pues uno toma, se emborrachan, otros practican muchísimas cosas, hacen muchos pecados, y como si Dios no existiera. Algunos creen, pero de todas maneras viven, se entretienen jugando dominó, no es que sea malo jugar dominó, o viendo el fútbol, tampoco es malo ver el fútbol, pero se entretienen en todo lo demás. Y entonces vivir sin Dios, se puede vivir aquí 90, 100 años, así se puede. Dios nos va a molestar. Y estamos en nuestra vida a nuestra manera, a nuestra anchas. Pero nos vamos de aquí, nos vamos del mundo, se termina la vida, y después ¿qué pasa? Nos encontramos en una eternidad. Y ya no podemos cambiar la situación. Entonces Dios aquí no me importaba ni me hacía falta, pero allí no puedo estar con Dios, y Dios es esencial, Dios es fundamental, y no lo tengo. Estoy solo, como se hablaba hace un momento, se estaba hablando aquí de un huérfano a una edad temprana, pero la orfandad más terrible que hay es la orfandad de Dios, que tú estés huérfano de Dios por la eternidad. No vas a tener a Dios. Y alguien dirá, bueno, pero si viví aquí sin Dios, vivo allá sin Dios. No es así. No es así. No vas a tener las mismas cosas, es otra dimensión. Y, por lo tanto, esa ausencia de Dios, voy a tener sufrimiento moral, porque te vas a acordar, la persona que parte así, te vas a acordar de tu vida pasada. Aquí la Biblia me enseña el caso de Rico y Lázaro, que es una narración real, no es parábola. Si fuera parábola tampoco pierde el valor, pero no es parábola. Y entonces este hombre rico que murió, que vivió gastando todo lo que tenía en deleite, no se acordó de nada, ni de Dios, ni de nada, entonces trató de cambiar su situación. Dile a Lázaro que venga y que me ayude. No se puede. Y entonces este hombre dice, envíalo para que hable a mis hermanos, para que no vengan a este lugar. Tenemos memoria. El que muere está consciente. No es que se terminó como el perrito, el gato, el caballo se murió y todo terminó. No. Nosotros estamos conscientes de nuestra vida ahora y para siempre. Somos diferentes. Dios nos creó diferentes a los animales. Tenemos un alma que no muere. Por eso Jesús dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. Entonces, ahora, la persona que tiene esa conciencia recuerda y empieza a recordar su vida pasada. Nunca te ocupaste de Dios, no le diste tiempo, etcétera. Y entonces ahora, y a recordar todo lo malo que había hecho. Dice Apocalipsis 20, y habla del juicio final. Dice que allí estaba toda la multitud, toda la gente, grande, chiquito, importante, reyes, gente de todos los niveles delante del trono de Dios. Ahí yo no voy a estar, ni ustedes espero que estén. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar en el juicio final. Nosotros vamos a estar en un juicio diferente que se llama el tribunal de Cristo. Cristo nos va a juzgar por las obras nuevas, no por los pecados. ¿Por qué? Porque ya los pecados están pagados. Él no va, nosotros no tenemos que dar cuenta después de ningún pecado, de ninguno. Si tuviéramos que dar cuenta de un pecado, no somos salvados. Pero el que no tiene a Cristo tiene que dar cuenta de
de sus pecados. Me dice la Biblia que se abrieron los libros. ¿Qué libro? Cada persona tiene un libro. Tu vida es un libro con las páginas en blanco. Todos los días tú estás escribiendo en ese libro. Todo lo que hiciste. Que cada maldición que hiciste, cada enojo, cada mentira, cada cosa que hiciste mala está en ese libro. Está en ese libro. Todo. Se pasa a la otra página, y lo va llenando. Este mes, el otro mes, este año, el otro año, hasta que se termine la vida. Entonces va a dar cuenta. Entonces, por eso la persona sufre moralmente, pero sufre físicamente. Se sufre físicamente porque se sufre allí, en esa presencia de Dios. Se sufre. La Biblia habla de que como que está en llamas. Hay quien ha dicho a veces, no sé, ustedes quizás alguien le ha dicho, espero que no lo hayan dicho ustedes, pero usted alguna vez ha hablado a alguien y dice, vamos a ir al culto, sobre todo en el verano, vamos a ir al culto, este domingo, no, si hay mucho calor. Hay mucho calor. Pues en el infierno hay más calor. Y nosotros aquí tenemos aire acondicionado. En Centroamérica, en México, en Sudamérica, en el Caribe, en África, en Asia, en la mayoría de los países del mundo, se congregan en capillas, en templos, sin aire acondicionado. Un abaniquito de mano o un ventilador dando allí cuanto más. Y entonces a veces está el predicador sudando, los hermanos sentados allí sudando, pero estamos alabando a Dios. Estamos congregados en el nombre del Señor, pero en el infierno hay más calor. Entonces, allí hay sufrimientos físicos que la persona va a padecer, y no solamente el calor. No es solamente el calor. Ahora, la salvación no solamente es que Dios nos libra de la condenación. La salvación es que Dios nos da una vida nueva. Amén. Nos da vida nueva. Dios te da vida nueva. Y esa vida nueva, Jesús dijo, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Si no naces otra vez, es un nacimiento interior, es una vida por mi relación con Dios. Vida nueva, no es venir a la iglesia, no es porque me bauticé, eso no lo da el bautismo, eso no lo da unirse a una iglesia, esta o la que sea. Es mi relación con Dios, haber creído de verdad, de corazón, una vida nueva. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí, y cuando somos verdaderamente cristianos, Cristo vive en nosotros, Cristo vive en ti. Esa es la verdadera vida. Ahora, la vida nueva, hermanos y hermanas, es eterna. La condenación es eterna y la vida nueva es eterna. No es que después que yo muera voy a tener vida eterna. No. La Biblia me dice que tengo vida eterna ahora. Y no es que no muera físicamente, es que la vida eterna, según la palabra de Dios, Jesús dijo, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El conocimiento de Dios, conocimiento íntimo, conocimiento personal, es la vida eterna. No es que tú creas que Dios existe, eso no es. Es conocer, relacionar, como cuando tienes un amigo cercano, como cuando en el matrimonio hay dos personas muy unidas. Es un conocimiento de ese tipo, de esa característica. Entonces, esa es la vida eterna que comienza ahora aquí, desde el día que creíste. Amén. ¿Cuántos tienen vida eterna? Yo creí un día, 23 de enero de 1960. Entregué mi vida a Cristo. Entonces, la Biblia dice que desde ese día tengo vida eterna. Desde el día que creíste, tienes vida eterna. Ahora, ¿qué pasa? La vida eterna implica
que tengo una ciudadanía. Ahora soy ciudadano del reino de Dios. Soy ciudadano, viene un reino, ese reino está cerca. Ese reino va a dejar chiquito a los Estados Unidos, y chiquita a Europa, y chiquita a todas las naciones del mundo, las más grandes, las más desarrolladas. Eso, el reino de Dios, va a cubrir la tierra, va a tener su capital en Jerusalén, en la venida de Jesús. Jesús va a ser el rey. Yo voy a estar allí. Voy a estar allí. Eso es más importante que ser ciudadano americano, que ser ciudadano de la comunidad europea, que ser ciudadano japonés. Los pasaportes que tenemos aquí en este país tienen un valor. Decimos, pasaporte americano, muy bueno, vamos a decir, muy bueno, sí lo es, pero no es el mejor, sepan ustedes, no es el mejor. Está en el sexto lugar está el pasaporte americano, en la lista en el mundo. ¿Por qué? Porque en un pasaporte, mientras más países se llegue sin visa, tiene más valor. Y el número 1 lo tiene Japón, el número 2 lo tiene Suecia, lo tienen varios países del mundo. Pero todos esos pasaportes y toda esa ciudadanía no son comparables con la ciudadanía del reino de Dios. La ciudadanía del reino de Dios. Entonces, bueno, ¿cuánto vale? ¿Es bendición o no es bendición? Díganme, ¿es bendición o no es bendición? Es una bendición todo esto, que Dios me libró de la condenación, que Dios me da vida nueva, que tengo una ciudadanía, que tengo una esperanza, que Dios, todo lo que me habla de esto, pero eso tiene un precio. Eso costó. Eso costó y costó mucho. El Hijo de Dios, Jesucristo, pagó el precio. Voy a leer aquí, en esta parte de la Escritura, donde me dice, Filipenses capítulo 2, los versículos 5 en adelante, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, o en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que no quiere soltar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se hace hombre, allí es formado en el vientre de María, por un milagro, una obra del Espíritu Santo de Dios, y nace Jesús. Se va a celebrar ahora pronto en diciembre, no se sabe la fecha, no se sabe el mes, tradicionalmente se usa diciembre, pero claro que nació, y entonces, y tuvo una vida perfecta, y tuvo una vida sin pecado, y fue tentado en todo como nosotros. Jesús se cansaba, tenía hambre, tenía sueño, le dolía ver las personas en su condición, sufrió por las situaciones de otros, ¿no? Entonces se hizo hombre, y estando en condición de hombre, se hace obediente hasta la muerte, dice aquí, Filipenses. Sigo leyendo, se hace obediente a la muerte. Jesús no tenía que morir. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y si Jesús no tiene pecado, entonces no tiene por qué morir. No tiene por qué morir. Pero Él vino a morir. Ahora podía haber muerto de viejito, 90, 95 años, 99 años, se murió de viejito, ya no podía más. Podía haber muerto de un infarto, de un derrame cerebral, podía haber muerto de cuántas enfermedades hay, pero no, sino dice muerte de cruz. La muerte de cruz era la peor muerte. Fíjense que en Roma, el Imperio Romano tenía prohibido matar a un ciudadano romano en una cruz. Cuando había que matar a un ciudadano romano, o criminal, por mano, etc., le cortaban la cabeza. O lo mataban de otra forma, pero no de cruz, porque la cruz era muy dolorosa.
Figúrese que usted le atraviesen aquí en las muñecas, no es aquí en el centro, de la palma de la mano, es aquí, la muñeca, con esos clavos, con ese tamaño, y los pies, y lo pongan en una cruz, lo hacen allí, usted no tiene ningún órgano vital allí dañado. Usted puede estar allí horas, va a ir botando sangre, que por lo general morían por la sangre que se botaba, por esa hemorragia, y normalmente estaban varios días. Y entonces, en la India hubo un hombre que se crucificó como 10 o 12 veces. Lo llevaban, lo crucificaban, porque él quería hacerlo, lo hacía en Semana Santa, lo quería hacer como para un sacrificio para Dios, equivocadamente, eso no hay que hacerlo, pero lo crucificaban, lo levantaban, allí yo vi alguna foto, eso lo vi en internet hace 3 o 4 años, y allí lo grababan, lo tenían ahí 2 o 3 horas y después lo bajaban, le sacaban los clavos y corre con él para el hospital. A los pocos días lo volvían a crucificar. Entonces, pero Jesús sufrió todo esto por nosotros. Sufrió, pagó el precio, se humilló hasta lo sumo. ¿Sabe lo que dice la ley de Dios? Allí en el Antiguo Testamento. Maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. El que fuere colgado en una cruz, maldito. Así lo dijo Dios. Jesucristo fue maldito a causa del pecado. Él llevó sobre sí el pecado mío y el pecado de usted. Como dice Isaías capítulo 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Alguien ha visto alguna vez, eso es viejo, una representación de Atlas? Una imagen de Atlas, un personaje mitológico, no sé, un hombre muy fuerte, y él está así como medio doblado, y Atlas está cargando el mundo. Hay una esfera del mundo, y Atlas, ese hombre fuerte, ahí doblado, cargando el mundo. Bueno, pues Cristo cargó sobre sí, no en esa forma el mundo, sino el pecado de todos nosotros. Bien, ahora, Jesús sufrió moralmente. ¿Por qué? Porque Jesús sufrió los vituperios, el rechazo. Cuando ustedes lo rechazan, a ustedes les duele. Cuando ustedes los acusan injustamente, a ustedes les duele. Cuando ustedes los maldicen, a ustedes les duele. Con Cristo hicieron todo eso. Sufrió moralmente. Y a pesar de todo eso, y sufrió cuando lo clavaron en la cruz y lo levantaron. ¿Han visto las películas que se han hecho? Hay muchas. Y levantan a Jesús en la cruz, y allí y hay multitud de gente, y hay otro crucificado y otro más, y está el puesto clavado allí, y está casi desnudo. Están casi desnudos, eso es vergonzoso, y todo eso se sufre. Entonces Jesús sufrió físicamente bofetadas, latigazos, corona de espinas, los clavos que atravesaron su carne, tantas cosas, y al final murió. Entonces, ese es el precio pagado. ¿Por qué? Por la bendición que tenemos de la salvación. ¿Cuánto da una gloria a Dios? El precio pagado por la salvación que tenemos. Bueno, Cristo padeció y Él pagó. Ahora, vamos a otra bendición, que son las bendiciones espirituales que Dios nos da. Bendiciones espirituales. Miren, yo no puedo hacer, yo tengo una lista aquí, posiblemente no la voy a mencionar todas, pero yo les sugiero,
Hágalo en una computadora, hágalo en su teléfono, hágalo en un cuaderno con una pluma, hágalo como usted quiera. Escriba la bendición que Dios le da. Los otros días prediqué el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y dije, escriban los beneficios que reciben de Dios. Yo empecé a escribir mi lista. Tengo mi lista, cada vez la lista va creciendo, la lista de beneficios. Haga una lista con la bendición de Dios. Entonces, miren, el precio de las bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales son innumerables, muchísimas. Yo no sé cuántas son, no sé, pero sé que son muchas. No he llegado a escribir todo, pero miren, el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que tener un conocimiento constante de la palabra de Dios. Saber las escrituras, saberlas. ¿Y cómo la sabemos? Cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando te metas en ella, cuando estés allí como si fuera una polilla metido en la Biblia, allí, aprendiendo de ella. Tenemos que pasearnos dentro de la Biblia. El que tiene la Biblia cerrada no crece. El que tiene la Biblia cerrada, su fe no aumenta. ¿Cómo va a aumentar si la fe viene por el oír? Por el leer, oír la palabra de Dios, tú la tienes cerrada. Estás estancado, estás en el primer nivel, estás en el kinder, no pasas al segundo grado, en el tercero no pasas de la elemental, no llegas, no creces. Necesitamos meternos en la Biblia y leerla. Y ese crecimiento del conocimiento de la palabra de Dios es una bendición que tenemos. Es una bendición y no termina nunca. Aunque lean la Biblia varias veces, yo no sé, la he leído varias veces, no tengo el número de veces, pero debemos leerla. Ojalá la pudiéramos leer todos los años. Jorge Müller de Bristol, de allá de Inglaterra, leyó la Biblia más de 50 veces en su vida. Tenemos que leer la Biblia. El hecho de que te sepas de qué habla Josué, de qué habla Santiago, de qué habla Mateo, aunque tú lo sepas, hay que seguirla leyendo porque es palabra de Dios, y palabra viva, y palabra penetrante, y te va a hablar y te va a dirigir. Entonces, esa es una bendición que la tenemos. Muchos siglos atrás no la tenían. En la Edad Media había iglesias que tenían una sola Biblia, un púlpito, bueno, quizás ese tiene más forma de púlpito, una sola Biblia, y esa Biblia encadenada al púlpito, porque no había más Biblia, hasta que se inventó la imprenta y empezó a hacerse copias y copias. Entonces, pero la otra cosa es crecer continuamente en el conocimiento de la persona de Dios, el instinto. Tú puedes saber mucha Biblia. Yo me he encontrado personas que saben mucha Biblia, que yo me quedo chiquito. Yo no me pongo de ejemplo, pero mucha Biblia hace falta. Pero eso no determina. Mi relación con Dios no depende exactamente de la cantidad de Biblia que conozco. Mi relación con Dios depende de mi tiempo que le doy a Dios, de cómo lo busco en la palabra, en la oración, en la meditación, en la reflexión, buscando a Dios de distintas maneras, conversando con Él, experimentando una relación con Él. Eso es lo que necesitamos, esa relación con Dios. Entonces, bendiciones espirituales, la familia es una bendición espiritual. ¿Es sí o no? ¿Sí o no? La familia, la unidad de la familia, la armonía en la familia, las bendiciones de los que formamos la familia. La mayoría de los hogares en el mundo son disfuncionales. La mayoría de los hogares no tienen lo que tiene un hogar cristiano. Si tienen un hogar cristiano, alaba a Dios y dale gracias. Entonces, la familia. Ahora, hermanos, dos cosas muy importantes que están entre las bendiciones que Dios nos da es el gozo y la paz.
el gozo y la paz. El gozo y la paz lo quita el diablo. ¿Lo saben? Ustedes lo han perdido algunas veces. Yo lo he perdido. David lo perdió cuando pecó contra Dios y cometió el adulterio aquel y un homicidio y todo aquello que pasó a David. Pero después, un día que se arrepintió y busca a Dios, escribió: vuelve el gozo de tu salvación. Era salvo, sabía que era salvo, pero no tenía gozo ninguno. Vuelve el gozo de tu salvación. Entonces, es una bendición tener gozo y tener paz. Y dice la Escritura que el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Entonces, gozo. Es una alegría que el mundo no da. No es porque tenga dinero, no es porque tenga salud, no es porque todo me vaya bien, es el gozo del Señor. Ahora, hermano, tenemos también la oportunidad de usar los dones espirituales que Dios nos ha dado. Es una bendición tener dones espirituales. Dios nos ha dado dones espirituales. Y cuando estamos en este camino de relación con Dios, esos dones funcionan. Saben que los dones Dios no los quita. Cuando Dios da un don, aunque la persona ande mal, no le quita el don. Un llamamiento, Dios no lo quita. Irrevocable son los dones y el llamamiento, dice la Escritura. Ahora, ¿qué pasa? Si yo ando mal en mi vida y Dios me dio un don, el don pierde efectividad. Sencillamente, don de evangelizar, y yo le hablo a la vida y nadie cree en ti. Un don de fe, nada resuelve. Don de lo que fue, no, el don no está funcionando, pero el don no se ha quitado. Ahora, qué bueno que tenemos dones de Dios y podemos usarlos, una bendición. Bueno, no voy a seguir enumerando porque la lista se hace larga. Ahora bien, ¿qué precio tiene todo eso? ¿Qué precio tienen todas las bendiciones espirituales? Miren aquí, se los voy a leer en Deuteronomio 28. Aquí está el precio. Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú al entrar y bendito tú en salir. Y sigue hablando de la bendición que Dios le va a dar. Hermano, eso era para Israel, pero eso es para nosotros. Esas palabras no son para un solo momento, un solo tiempo y un solo grupo. Es para el pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Eso tiene eficacia ahora. ¿Sabe cuál es el precio de todas esas bendiciones espirituales? Tiene un nombre, una palabra que se llama obediencia. Obediencia, no sacrificio. Eso viene, pero es obediencia. Obediencia. Oír atentamente la voz de Dios. Podemos oír a Dios leyendo la Biblia, podemos meditando, Dios habla a nuestro corazón, Dios nos habla de distintas maneras, te habla a tu mente, te habla por las circunstancias, Dios te habla a través de un canto, Dios te habla a través de unas clases, Dios te habla a través de una prédica, Dios te habla de muchísimas maneras, pero Dios habla. Y acuérdense que lo más importante no es que yo le hable a Dios, sino que Dios me hable. Necesito oír la voz de Dios. Entonces, ahora, dice aquí
que guardes y pongas en práctica todos los mandamientos. Dice ahí, Deuteronomio 28. Eso está vigente. No estamos viviendo bajo la ley, aquella ley ceremonial, todo lo que tenía aquella ley, pero los principios de Dios no cambian, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí nosotros tenemos cosas que cumplir. ¿Saben el primer mandamiento? El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Primer mandamiento, eso está vigente, eso lo dijo Jesús. Segundo mandamiento, ¿saben el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Todo el que no soy yo. Todos ustedes que están aquí son mis prójimos. Todos los que están ahora en un McDonald's son mis prójimos. Todos los que están en una cárcel son mis prójimos. Toda la gente del mundo es mi prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tenemos que cumplir? Ahí está, Éxodo 20, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la columna vertebral de toda la ley de Dios. Eso es: no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio. Todo eso no pasó ya, eso sigue vigente para siempre. Las enseñanzas de Jesús hay que ponerlas en práctica. La enseñanza apostólica hay que ponerla en práctica. Eso, obedeciéndolo, vienen las bendiciones. Pero muchas veces queremos bendición sin obediencia, y eso no funciona. Y para terminar, les hablo de las bendiciones materiales, porque Dios nos da bendiciones materiales. Dios se interesa en las cuestiones materiales de nosotros. Hay algo que se llama la teología de la prosperidad, o la doctrina de la prosperidad. Quiere decir que muchas iglesias y pastores que hablan de esto, pues tú tienes que pedirle a Dios, si tú eres hijo del rey, Él tiene todo, Él te va a dar, y si pides un Mercedes-Benz, te da un Mercedes-Benz, y si pides esto, y tú no tienes por qué ser pobre, y tú no tienes esa forma. Los predicadores eso nunca hablan del sufrimiento, y el sufrimiento es parte de la vida humana y de la vida cristiana también. Pablo dijo: el todo y por todo fue enseñado, sé tener abundancia y sé tener necesidad. Esas personas no hablan de eso. Ahora, pero Dios quiere nuestra prosperidad, sí lo quiere, sí lo quiere. Miren, Dios no nos promete riquezas. No hay ningún versículo de la Biblia que dice que Él nos promete que vamos a ser ricos. Pero la Biblia no condena la riqueza. El que tiene riqueza no está condenado por eso. ¿Qué le pasa a los ricos? Que dice que los ricos no entran en el reino de los cielos porque confían en su riqueza. Pero Pablo manda en la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo dice: a los ricos de este mundo, especialmente si son cristianos, todos los ricos de este mundo, manda que no pongan su mirada en la riqueza, que sean ricos en buenas obras, dadivosos. ¿Y qué más dice allí? El amor al dinero es la raíz de todo lo malo. No dice la Biblia, el dinero es lo más malo. No, no lo dice. El amor al dinero. Cuando tú amas al dinero, no sabes a dónde vas a parar. No sabes qué efecto va a traer sobre ti. Yo puedo tener mucho dinero y ustedes pueden tener mucho dinero, pero lo que no puede ser es que el dinero me tenga a mí, que el dinero me controle, que el dinero me domine, que las propiedades materiales tengan esa influencia sobre nosotros. Entonces, hermano, sí podemos tener. Miren, no lejos de aquí, yo creo que he hablado de eso en esta iglesia, no muy lejos de aquí. Una vez se lo dije a una hermana que estaba empezando un negocio. Le dije: mira, hay reglas con Dios, hay principios. Si le damos a Dios el primer lugar, Él bendice lo que hacemos. Yo le dije: no trabajes el domingo.
Yo sé que hay hermanos que tienen que trabajar el domingo. No creo que estén pecando, pero sí deben orar, pedirle a Dios que le libere el domingo, que se lo libere para venir, para honrar, para buscar. Pero si tú eres dueño de tu negocio o de tu trabajo, tú determinas, no trabajes el domingo, dáselo a Dios. Entonces, es una hermana americana y tiene un negocio, una compañía de limpieza de casa. Hace 4 años yo fui allí. Fui a llevar a una hermana que iba a trabajar con ella. Y estuve hablando con esta hermana y estuve en su oficina allí y ella me pidió que orara por ella y orara por la compañía. Yo lo hice allá. Me fijé que tenía 6 carros allá afuera de su compañía para que salieran a muchos lugares a limpiar la casa. Y ahora yo paso por allí y ella tiene 12 carros. Hace 4 años tenía 6, ahora tiene 12 carros que son de ella, de la compañía. La compañía ha crecido. Pero, ¿dónde está el secreto? Trabaja de lunes a viernes, ni sábado ni domingo. El domingo para el Señor. De la ganancia, ella le da a Dios. De la ganancia, le da a Dios. Y si tú le das a Dios tiempo, y le das a Dios dinero, y le das a Dios tu devoción, y le das a Dios tu vida, Dios te va a bendecir. Eso es una verdad. Entonces, ese es el precio de las bendiciones materiales. Bien, Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde las ladrones minan y hurtan. No vale la pena nosotros vivir detrás de la riqueza. Si la tenemos, porque Dios quiso que la tuvieran, amén. Amén. Pero nosotros no podemos poner el corazón en la riqueza. Dios sí nos ha prometido que Él suple para tus necesidades. Dios promete que no pasas hambre. Dios promete que te va a dar alimento, que te va a dar vestido, que te va a proveer para tu casa. Sí lo promete. Y es Dios que tiene poder para eso y más. Entonces, debemos tener presente. Miren, leo un versículo que está en Malaquías 3:10. La mayoría de ustedes lo saben. La mayoría lo saben. ¿Qué dice Malaquías 3:10? El último libro del Antiguo Testamento. Dios contiende con Israel. Enfrenta a Israel. Ve lo malo que está haciendo Israel. Cómo no le obedece, cómo no le busca. Pero Dios le dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento a mi casa. Y probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré hasta que sobreabunde. Quiere decir, Dios dice, traed al alfolí. ¿Qué cosa era el alfolí allí? Era el lugar del tesoro en la casa de Dios. Había un lugar del tesoro allí en Israel, acá. Traed al alfolí. Dice aquí también, hay alimento en mi casa, cuando había provisiones. Y dice aquí, probadme. Nosotros podemos probar a Dios. No debemos tentarlo, pero sí podemos probarlo en distintas maneras. Probadme ahora en esto. Y dice, abriré las ventanas de los cielos. Yo sé que hay personas, las ventanas de los cielos están cerradas. Y Dios dice, voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Voy a derramar hasta que sobreabunde. Hace como 3 años, no sé exactamente, yo distribuí aquí un domingo unas hojas, eran 1 o 2 hojas, que tenían testimonio del dueño, del fundador de la fábrica Colgate, ahí, de cómo empezó y cómo creció y cómo empezó a darle a Dios el lugar y la importancia en su vida y cómo fue creciendo hasta abarcar el mundo. Hoy es la pasta dental más conocida del mundo entero.
Y eso hace más de 100 años que empezó. Ahora, pero Él le dio un lugar al Señor. Todavía tengo alguna copia para si alguno lo quiere. Y lo pueden buscar en el internet. Ahí está. Ahora bien, ¿qué dice? 2 Corintios 9:6. Dice, el que siembra escasamente, también escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si yo no puedo darle al Señor un ejemplo, porque no tengo más para darle que $10, un ejemplo, $10 es lo que puedo darle al Señor. Y Dios lo sabe. Amén. Amén. ¿Hay algo malo en eso? Absolutamente ninguno. Pero si yo puedo darle mucho más y doy mucho menos, algo anda mal. Jesús elogió a una viuda pobre que vino al lugar de las ofrendas y echó 2 moneditas. La echó allí. Y Jesús lo miró, le estaba mirando. Y dijo Jesús, esta mujer ha echado más que todos los otros. Todos los otros han echado mucho dinero de lo que les sobra. Pero ella tenía 2 monedas, 2 quarters, tenía 2 monedas y echó lo que tenía. Se quedó sin nada. Entonces Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Hermano, el mundo es de Dios, lo dice la Biblia. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo es lo que en él habita. El mundo entero es de Dios, las naciones de Dios. El oro y la plata es de Dios. Mía es la plata, mía es el oro, el petróleo, todo es de Dios. La vida en nosotros es de Dios, las iglesias es de Dios. Tu vida que estás aquí, la mía, somos de Dios. Entonces ahora yo trabajo y yo gano un salario, o tengo un negocio y gano una parte. Eso de lo que yo gano, lo gano porque Él me concede que lo gane. Me da la vida, me da la fuerza. Y yo puedo ganar eso. Y ahora Dios lo que quiere es que yo le dé una partecita de lo que yo gano. Es mucho darle a Dios una parte de lo que Él me da. Dios nos pide, una de las razones que Dios pide en su palabra, en la Biblia, que Dios nos pide que demos para Él, es para enseñarnos el principio de ser desprendidos, de no ser egoístas, porque somos egoístas. Los humanos somos egoístas. Nos cuesta trabajo dar algo de lo que nosotros, pero para Dios no debemos ser egoístas, ni debemos, como dicen algunos, caminar con los pobres. No, para Dios debemos ser, para las cosas de Dios, generosos. Ahí está el pasaje, lean, 2 Corintios 9, lean lo que sea en adelante. Bueno, todas esas bendiciones de Dios cuestan. La salvación cuesta, la vida nueva cuesta, las bendiciones espirituales cuestan, las bendiciones materiales cuestan. ¿Qué cuesta? Obediencia a Dios. Jesús obedeció al Padre y Jesús se entregó por nosotros. Nosotros tenemos que ser obedientes. Que Dios les bendiga, que ustedes entiendan esto, que no estoy enseñando nada nuevo, nada ajeno a la palabra. Revisen la palabra, confronten la palabra y vean, prueben a Dios, pruébenlo. Tenemos muchas veces, queremos seguir nuestro propio camino. Sigue el camino que Dios te dice, sigue el camino del Señor y lo vas a probar porque Dios es fiel. Amén.